cruzar sin más. Buenos días desde el Parque Natural de Ponga. Aquí estamos hoy, segundo día de ruta en esta Semana Santa. Vamos a hacer Peñasalón, subiendo por la senda del Cartero y volviendo por el Sedo de Vibolines. Dicen los blogueros que es una de las rutas más guapas de Asturias. ¿Qué dices tú? Vaya que voy. ¿Ves? Ya la hizo, ¿no? Ya la hiciste. Y es guapa. Espectacular. Espectacular. Pues ya. Vamos para allá, a hacer positivo. Mirad ahí, una especie de refugio para el ganado. Desfiladero de los Bellos. Esta ruta se llama la senda del Cartero porque en el pueblo que está más arriba, en Viamón, vivía el cartero de la zona y bajaba y subía por aquí para llevar las cartas a los demás pueblos. Bueno, esto sí que era servicio postal, ¿no? Exactamente. Cogemos altura rapidísimo, ¿eh? Ahí tenemos fresas silvestres, qué ricas. A los pocos metros se abre ya la canal por este pedrero y vamos a buscar el Solín. Y vamos dirección hacia Viamón, pueblo donde vivía el cartero. Pues vamos a enseñar hasta la casa donde vivía, si sigue en pie. La hermana del cartero o alguien, un hombre del cartero que se mató en el... ¿No? También es una zona que tienen así cadenas y tal, pero no hace falta. El Crespo tiene una crestería muy guapa, pero bueno. Dejamos este pasillo con cadenas y para arriba. Carretera, mira dónde estamos. Hace un momento no, en la carretera estuvimos muchísimo tiempo. No, digo, hace un momento estábamos en ella. Luego, ¿cuánto fue el tiempo ese? Estamos buscando vías alternativas. No, pero la gente que tiene que estar la ciudad. Desde que me dijiste que solo vivo. Ya cogemos el Solín. Vamos, ánimo. Bueno, esta zona de aquí es un poco más relajada, tiene desnivel, pero ya se camina mejor por el terreno. Las setas son más amplias y hace Solín. Noé? Vaya calor. Seguimos poco a poco ascendiendo. 350 positivos llevamos aquí. 350, ¿eh? Sí. Solo. De aperitivo. ¿Cuánto está acumulado? 1100. 1000 ponía, ¿no? A ver. Aproximado, bueno, pero ahora por Wikiloc. Veremos después. Wiki mentiras no da una. Wikiloc. Bueno, llegando a Viamón, primer punto de interés de la ruta. Alucinante.
son diferentes. La canal es más corta pero más pindia. Joder, más pared. La última pared. Es una pared. Pues vas a subir En busca de la casa del cartero. Bueno, pues aquí tenemos la casa del cartero. Vivía aquí y de aquí se movía por los pueblos de la zona a repartir correo. Y había unos rebellusco y no lo veo. Bueno, aquello a dos aguas, no es tampoco. Igual estaba aquí, no sé. Pero bueno, la casa seguro es esta, ¿eh? Tengo la foto aquí en el teléfono y es esta. La senda del cartero se llama así en honor al señor que vivía aquí. Vamos para arriba, que hay fiesta allá arriba. Yo pensé que Ay, bajaba sí. un montañero ahí con música. Regarding your back for me. Postman. Entre los malabares de ayer de este y hoy Feri cantando. En inglés y todo. Mirad dónde estaba el rey Bellusco, mirad. Estaba aquí. Qué pena, macho. Ahí los tenéis, los pegollos ahí. Vaya tela. Bueno, ya salimos de Viamón y seguimos para arriba. Bueno, el camino de momento tregua a cero, ¿eh? Todo para arriba. 510 positivos. Mitad de positivo hecho. En nada, en 2 kilómetros. Qué rampuques, ¿eh? Otra más. Del tirón para arriba. Y todo pindio para arriba. Qué manera de subir pindio por aquí. Y otra rampa más. Un sin vivir esta zona. Eso que se ve detrás ahí, creo que es el Canto Cabronero. Creo, ¿eh? Ese es el Carrea, ¿no? Majado 80. Carrea. Coño, sí señor. Cabañina por aquí. Sí, no, está detrás. El Carriá y el otro día Silla Cabestre, donde estuvimos nosotros. Bueno, hasta aquí 2 kilómetros 200, 660 positivos. Sí. Sí. Venga, seguimos para arriba. Senda muy bien marcada, ¿eh? Ahora viene una parte preciosa. Yo, claro. ¿Sabes que por ahí se pasa? Mira el tío Tordos. Mira el tío Tordos, qué espectáculo, chaval. Campigüeños en medio, Y los tornos. taranes y la llambria detrás. Y los tornos a la derecha de la llambria. Esos son los tordos de Pandemures, que me vamos, la tenemos mirada también ya para hacer. Y ya subí un montón de veces. Pues esa me la apuntó Abel también para hacerla. Y en nuestra izquierda, Se puede subir el Carriá es espectacular, también, desde la pesanca o desde... Mira, el Pierzo es aquel de atrás de ahí. Mira, ya se ve, sí señor. Detrás el Pierzo. Otra vez, sí. ¿Esto es Viego, lo de abajo? Y arriba la collada Llomena. Ajá. Yo tengo... Esa collada es famosísima también, ¿eh? De ahí salía una ruta, ¿no? Al Pierzo. Al Pierzo, la más famosa. Un arandanín, ¿no? Sí. Están saliendo ya, pues son en septiembre, ¿no? Aquí está Feri que va a mirar si vamos, a ver si vamos bien por el camino. ¡Y tu tierra a la vista! Esta es una parte que está un poco marcada, pero bueno, se ve el camino por donde vino Feri. Y pintura. Ahí hay marca, vale, perfecto.
y ya seguimos camino, bien pisado. Vista atrás, señores, de Picos de Europa. A la derecha el Canto Cabronero. Y este es el Valdepino o algo así, ¿no? Vale. Giramos la montaña. Mira, tío, tordos, qué preciosidad, tío. Y según Ferry, aquí se ve lo que vamos a hacer ahora. Vamos a bajar para abajo, ¿no? ¿Por dónde se baja? Por aquí mismo. Por aquí, por una cueva que hay, y bajas ahí. Vale, por aquí, ¿no? Bueno, bajamos por aquí. Y hay que hacer todo este sendero de aquí, ¿no? El sendero que sube hasta aquella collerita de ahí. Qué guapo, Guapísimo. qué espectáculo. ¿Ves? Una bolsa de plástico, vale. Bueno, segundo sitio guapísimo de la ruta de hoy. Y nos queda el pico, la cima y el Sedo, ¿eh? El ser, no suena eso. El Sedo mete miedo, ya verás. Esto no es un cero, pero se aproxima, ¿eh? El Sedo mete miedo. ¿Y las dos puedo? ¿Qué pasa ahí? ¡Ay! ¿Por qué? Impresionante. Va, qué guapo. No me lleves para lo oscuro, Belly. Espérame ahí a la derecha, que hay intimidad. Ahí hay un poco de luz. Qué pasada, ¿eh? Qué pasadísimo. Esto es astrología. Para el tema cámara, ¿tendré que usar luz? ¿O se verá? Como si fuera de una Buah, qué pasada, macho. De sitio. A ver, hazme una foto, a ver, porfa. Nunca hago fotos, pero aquí, bueno, ven, baja para aquí, ¿no? La puedo aplastar. Una, con un paso. Y para hacer aquí un cambio terrible, como está pintando. Y ahí vamos a las cosas, vamos. Está preparadísima. Está preparadísimo. Está para entrar a bici. Bueno, Sí, sí, que nos den las llaves. nos falta ya. Bueno. La puerta. Ahora bajamos por aquí y mirar por dónde hay que subir. Qué guapo. Qué pasada. Vista atrás de la cueva. Qué pasada, macho. Qué guapo. Seguimos. Vaya arriba todo. ¿Qué pasa de aquí? ¿Que hay otro paso? Voy, voy. Yo digo, ¿y dónde están estos cabrones ya? Hostia. Hay un ventanuco al fondo. A ver, me voy a matar, ¿eh? Un pijo. Ah, sí. Bueno, no se ve nada. La cámara esta. Cero. Mira, hay goteras, ¿eh? Ya, en vez de
a reformar. Sí. Sí, no está como la otra. La otra estaba para entrar a vivir, pero esta no. Qué pasada, macho. Esto lo he visto por los animales. Pero bueno, nada comparado con lo del pico gorrión que tenían allí para hacer cordero a la estaca, ¿eh? Eso sí que es calidad. De allí venimos. Primera cueva. Segunda cueva. Vaya tela. Vaya tela. De allí venimos. Aquí los vecinos se miran unos a otros de... Ya fue. Lo más maravilloso que te puede echar a la cara. Esperando a ver lo que te encuentras, ¿eh? Buah. ¿El recocuyo que está ahí atrás? Sé que es como un Buah. escudo de Le tengo unas ganas yo a ese tío. Me mola la forma que tiene un montón. El raso aquí, collar zorro. Y El atrás zorro, que sí, ya sí señor. que es el macídome que se ve a la derecha y detrás del... El que tiene un poquitín de nieve. Ese. Ok. Y para allí pileños y ten. Sí, que lo vimos, estábamos viendo lo que al revés como ayer. Ayer íbamos Pileñes y Ten y ahora vemos Ten y Pileñes. Bueno, tenéis el de atrás, pileños. Sí, pues el otro día allí veíamos Pileñes a la izquierda y Ten a la derecha. El Ten también lo tiene ganas a ver, un poco. Un poquitín, ¿eh? Y estos... Ese, el mes que viene cae. Y estos... Al fondo ya vemos de puta madre el Pierzu, que antes no lo veíamos, nos tapaba el Carriá y ahora lo vemos de puta madre. Bueno, esto es lo que tenemos según Feri que bordear hoy. Tienes una garrapata. Peñatén izquierda, Pileñes derecha. Y ahí Peñasubes y Sendo los Mulos, creo que se llamaba. Ah, sí, joder, se ve perfectamente, sí. Con la cámara no, con la GoPro no. Este es Bívoli, dices tú, ¿no? El por abajo, Feri. Vale, Si no me equivoco, la memoria no me engaña. muy bien. Venga, seguimos para arriba. Nada más hacer el paso este que tenemos aquí, tirado por el hombre. Vamos a ver ya la cima de Peñasalón. Es una tiradina porque se deja Sí, yo tiro, lo vi en la foto. querer un poco. Pero se ve la cima. Vamos para arriba. Qué guapo. ¿Con árbol de té? Ya está. Ah, tengo árbol de té ahí. Mira Peña Santa ahí, qué guapa, chaval. Y Peñaveza a la derecha, sí señor. Y Feri, ¿y aquel de la derecha de allá? ¿Él? Jario.
¡Buah, qué pasada! Ya vemos ahí Peñabeza, Cantu Cabronero, detrás Peñasanta de Castilla. Valdepino era este de enfrente. Siempre se me olvida, Valdepino, ¿no? Ahí escondidín el Requesón. Y el Cotalba, ahí. A ver, que se apagó la pantalla. Y el Cotalba. Y para arriba. Ahí está. Una zona herbosa, muy guapa, aquí arriba. Con los picos de Europa al fondo, detrás. Bueno, hasta ahora, sí señor, rutón guapísimo. Y todavía queda lo más espectacular, el Sedobe Bolines. Sí, las cobras. Últimos metros. Llegando ya a Peñasalón. Sí, estás en el medio. Buah, estamos en el medio de todo, sí señor, muy guapo. No, porque yo digo eso de que haya hierro arriba. ¿No? Bueno, a mí lo que me flipa es mucho es el Tía Tordes, ya te digo, esta imagen de aquí del Tía Tordes es espectacular, ¿eh? Y ahí estamos, encima. ¿Cómo llegamos aquí? Sin oxígeno. La que llegó sin oxígeno fue ayer Laura, esa sí que llegó sin oxígeno. Sí señor, espectacular. Buah, guapo, ¿eh? ¿A ti qué te voy a decir ya, eh? Que no sepas tú ya. Espectacular, pero da igual las veces que hayas estado. Sí, sí, es una preciosidad. Ahí tenemos el Niajo, el Pozalón, Peñasubes, ¿no? Sí, Peñasubes, y a de su derecha, Senda de los Mulos. Que puede ser la que caiga mañana, puede ser, ¿eh? Dependemos del tiempo. Al fondo tenemos también el Zorro, el Raso Feri tiene dos y el matazones, Recuenco. pero tiene que refrescar. Antes hacer y mira la palanca. Y me dijo no sé quién que se pasaba y miró